Bueno, como decíamos entonces, hoy vamos a empezar a dar una de las primeras aplicaciones importantes del cálculo de límites. Hoy vamos a hablar de lo que son las ramas infinitas de una función, en primer lugar, y luego de asíntotas en general. Vamos a empezar por ramas infinitas, que en realidad es una pequeña, digamos, definición que vamos a dar. ¿Qué es lo que me están pidiendo cuando me piden estudiar ramas infinitas? Que suelen abreviarse de esta manera: RIAs, ramas infinitas. Así vamos a abreviar las ramas infinitas y forman parte de uno de los puntos que se van a analizar o estudiar cuando estamos haciendo, valga la redundancia, el estudio completo de una función con su representación gráfica. Bien, cuando yo quiero estudiar las ramas infinitas de una función, lo que quiero estudiar es cómo se comporta la función cuando la variable independiente, generalmente la x, se corre hacia el más o hacia el menos infinito. Es decir, que cuando estudiamos ramas infinitas, estamos queriendo analizar el comportamiento de la función hacia el más infinito y hacia el menos infinito. ¿Cómo se estudia el comportamiento de la función cuando la variable independiente se corre hacia el más y hacia el menos infinito? A través del cálculo de dos límites. En primer lugar, el límite de la función cuando x tiende a más infinito. Esta es una de las RIAs de las ramas infinitas, ¿está? Y luego estudiamos también el límite de la función cuando x se corre hacia el menos infinito. ¿Tá? La determinación de estos dos límites me permiten a mí concluir cómo se va a comportar la función cuando la variable independiente se corre lo más que puede hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Tá? Bueno, muy bien. Esto, RIAs. ¿Por qué estoy hablando de RIAs? Bueno, porque cuando uno pretende después estudiar, entre otras cosas, lo que serían las asíntotas de una función, vamos a encontrar con que previo a la introducción al cálculo de asíntotas tenemos que tener determinadas las RIAs, ¿tá? Así que yo primero, para decidir estudiar asíntotas en general de una función, debo haber analizado las RIAs de esa función. Y ahora después, dentro de un momento, van a entender por qué. Bueno, ya en lo que se compete con el tema de asíntotas, vamos a decir lo siguiente. Las asíntotas que puede presentar una función se dividen en tres grandes grupos. Tenemos por un lado lo que yo llamo las asíntotas verticales. Bueno, estas asíntotas verticales AB son detectadas cuando estudiamos el dominio de la función. Nosotros ya habíamos visto que por los puntos de no existencia de una función se trazaban rectas paralelas al eje de la sí que el futuro dibujo no cortaba ni tocaba. Eso era una asíntota vertical. ¿Tá? Entonces, vamos a recordar acá, se detectan al estudiar dominio de la función. ¿Tá? Vuelvo a repetir, las asíntotas verticales son las que pasan por los puntos de no existencia de la función. Muy bien. Luego tenemos lo que se llaman las asíntotas horizontales. Son, por supuesto, rectas paralelas al eje de las X, que cuando la función se corre hacia el más o hacia el menos infinito, puede llegar a tender a, digamos, arrimarse lo más que puede a esta asíntota horizontal. Se abrevian AH
y entonces se detectan habitualmente al estudiar las rías. ¿Qué tiene que suceder para tener una asíntota horizontal? Bueno, tendría que suceder que el límite de la función cuando x tiende al más o al menos infinito me dé una constante, o sea, un número. Cuando la ría te da un número, tú tenés lo que se llama una asíntota horizontal. Fíjense que podría la función tener una asíntota horizontal cuando me corro hacia el más infinito o hacia el menos infinito o hacia ambos lados. Y bueno, y finalmente tenemos lo que llamamos asíntotas oblicuas, se abrevian así, que ya serían entonces rectas, que tienen cierta inclinación con respecto al eje de las X, una cierta apertura, y que responden generalmente a la fórmula general igual m por x más n. Tienen un cierto coeficiente angular o pendiente y un término independiente. Nosotros, cuando trabajamos con aquel tipo de ejercicio en el que se me proporcionaba la gráfica de una función y a partir de la gráfica queríamos determinar, entre otras cosas, las asíntotas, hacíamos la determinación de estas asíntotas oblicuas a través de la geometría. Considerábamos que la ecuación general de la asíntota oblicua era esta, y simplemente teniendo un par de puntos bien identificados en la gráfica que pertenecían a esa recta, los hacíamos satisfacer esta ecuación y así determinábamos el m y el n. Pero habíamos visto que la determinación a través del gráfico del m y el n solo puede hacerse si cuentan con el gráfico de la función. Pero si yo no tengo de dato el gráfico y lo que tengo de la función es su fórmula matemática, entonces el m y el n de esa asíntota oblicua se determinaban a través de un par de límites. De este modo, el m era el límite de f de x sobre x, cuando la x tendía al más o al menos infinito o a ambos. Y el n era el límite cuando x tendía a más o a menos infinito de mi f de x menos m por x. Estas dos formulitas las habíamos hablado, decíamos que así se determinaba el m y el n de una asíntota oblicua, cuando lo que yo tengo de esa función es su fórmula matemática. Si yo tengo la fórmula matemática, puedo intentar calcular ese límite y entonces sacar el m y el n de la asíntota oblicua a través de este límite. Cuando yo no tengo la fórmula matemática, obviamente esos límites no los puedo calcular. Entonces ahí probablemente dispongas de la representación gráfica de la función y lo tengas que hacer como hicimos en aquellos ejercicios a partir de la lectura del gráfico. Bueno, ¿cuál es este PDF que ustedes ven? Es el que les habilité dentro de la nueva carpeta de ramas infinitas y asíntotas. Ahí lo que ustedes van a encontrar, bueno, es acá hay en este pequeño esquema una asíntota oblicua, a la que la función es esta, aparentemente tiende a pegarse, en este caso cuando la x se corre hacia el más infinito. Acá tenemos lo que se llama la definición, acá una definición un poco más formal, dada la recta esta, bueno, decimos que una recta R es asíntota de la función, en este caso, para x tendiendo a más infinito, cuando el límite de f de x menos m por x más n es 0. Es decir, cuando esta resta entre el f de x, entre la función y la asíntota oblicua, es tendiente a 0. O sea, la distancia que hay entre función y asíntota tiende a hacerse 0. Tiende, nunca llega a ser 0, porque en realidad la función va a irse pegando lo más que puede a esta asíntota, pero nunca llega a cortarla o tocarla.
Bien, así se define la asíntota y lo que ustedes encuentran acá abajo es la deducción para llegar al M y a la fórmula del N. Se utiliza una función auxiliar, como les puse acá, de esta manera. Y bueno, creo que les hice el paso a paso que va a ser totalmente entendible. Bueno, ustedes lo tendrán que estudiar. Son pocas las cosas que tengo que tratar de saber deducir. Estas son un par. A veces en los exámenes o en las pruebas, en la parte teórica, se pide deduzca la fórmula matemática para calcular el M y el N de una asíntota. Bueno, ahí lo tienen todo, después lo leerán con el paso a paso y si hay algo que no entendieron, pregunten. Acá hay algunos casos particulares, ¿tá? DA es lo que yo llamo una dirección asintótica. ¿Qué significa dirección asintótica? Bueno, no hay una asíntota real, no hay una recta real como acá, ¿sí? Esta recta es real, ¿tá? Pasa por este lugar fijo del plano. Cuando hay una dirección asintótica, mi función tiende a tomar cierta inclinación, ¿tá? Conforme a la existencia de una asíntota imaginaria, pero no tiene esa asíntota una posición fija en el plano, es un poco movible, digamos así. Entonces, por ejemplo, en este esquema hay una dirección asintótica horizontal. Significa que la función va a tender, en este caso, a quedar como paralela al eje de las X en la medida que te corras hacia el más infinito, por ejemplo. Pero ¿a qué altura tomás esa horizontalidad? Bueno, no está determinado. Por eso es una dirección asintótica, ¿tá? No es una recta exactamente paralela al eje de las X por tal lugar del eje de las Y. Es un poco como móvil. Voy a tender a hacerme, digamos, horizontal, pero no tengo una altura fija a la cual voy a ir tomando esa horizontalidad. Por eso son direcciones asintóticas y no son asíntotas reales. Ya vamos a ver cómo serán detectadas. Acá también el ejemplo de lo que yo llamo una dirección asintótica vertical, paralela al eje de la Y. Voy a tomar, voy a tender a hacerme, digamos, a pegarme a esa recta, voy a tender a terminar siendo paralelo al eje de la Y, pero no está estipulado si es a esta altura, más acá, por eso son direcciones asintóticas. Bueno, y luego lo que van a encontrarse aquí es pasos a seguir en el estudio o en la determinación de asíntotas. Acá lo que ustedes van a encontrar es una tablita que resume en 3 pasos, digamos, las etapas en la determinación de mis asíntotas. El primer paso de esta tabla implica en empezar por calcular la RIA. Yo entro a la tabla según lo que me dio la RIA, la rama infinita. Por eso yo te decía que está ligado el cálculo de las ramas infinitas a la determinación posterior de asíntotas. No puedo hacer determinación de asíntotas de una función si previamente no hice la determinación de ramas infinitas. ¿Por qué? Porque para entrar a la tabla de clasificación o determinación de asíntotas, entro según lo que me dio la rama infinita. Y así es que ustedes acá ven que empiezan según lo que te haya dado el límite de la f de x, y acá dice cuando x tiende a más y a menos infinito. Vamos a agrandar, ¿ven? Bueno, supuestamente yo voy a entrar a esta tabla, por ejemplo, primero con lo que me dio la rama infinita para el más infinito, voy a recorrer toda esta tabla para el más infinito, en algún momento esa tabla me va a dar salida, voy a salir de la tabla y luego voy a volver a entrar con ya la RIA para el menos infinito y voy a hacer todo el seguimiento de la tabla para el menos infinito. Acá ustedes lo ven como que entran para el más y al menos infinito, pero no es a la vez, ¿tá? Primero para uno, luego para el otro. Y según, por ejemplo, lo que te dé la rama infinita, que te puede dar un número,
te puede dar infinito o te puede dar no existir. Vos, por ejemplo, si la rama infinita me da un número, es lo que yo decía, ya detectan una asíntota horizontal y la tabla te da salida. ¿Tá? Terminaste, no tenés más nada para el más infinito, por ejemplo. Donde la rama infinita sea infinito, no importa si es más o menos, recién ahí te da paso al segundo paso que está acá, y si te da un no existe, ya te dice tal cosa y te hace salir. Entonces, solo si la rama infinita me dio infinito, es que voy al paso 2, que es este, que no es más que calcular el m de una futura asíntota oblicua, y según lo que me dé ese m, bueno, o voy a continuar con el tercer paso de la tabla, o ya me va a marcar esto y me va a sacar para afuera. ¿Tá? Ahora vamos a ir viendo cómo manejamos esta tabla. Hay otra tabla más que les voy a presentar después más adelante, equivalente a esta, entonces después podrán utilizar o esta o la otra que les voy a mostrar indistintamente, a gusto del consumidor, no hay problema. Y bueno, con eso vamos a jugar. Entonces la idea, este es el repartido que vamos a trabajar de asíntotas, es simplemente un repartidito, como verán, no son tantos ejercicios, son estos 4 grandes ejercicios, claro, en el 1 miren todos los pedazos que tenemos, pero bueno, vamos a estar trabajando con estas propuestas dentro de lo que sería la clasificación o determinación de asíntotas de la función. Por eso yo les decía que esta semana vamos a estar trabajando en esta aplicación de límites, van a ver que yo tengo que haber entendido lo que es el cálculo de límites, porque esto es simplemente cumplir con el cálculo de ciertos límites, como vamos a ir viendo. Bueno, y entonces, si no hay preguntas hasta acá, voy a entrar ya a trabajar con este repartido de asíntotas. Y me voy a concentrar en empezar a resolver este primer paquete, donde me piden estudiar dominio, ramas infinitas y asíntotas para las siguientes funciones, que no son más que 3 de los 14 pasos que después le voy a terminar estudiando a una función. ¿Tá? Entonces, cambiemos de hoja, voy a numerar, después la van a recibir, y entonces vamos a empezar a trabajar con algunos de los ejercicios que tenemos entonces en este bloque 1. ¿Tá? Así que voy al repartido práctico. Bien, vamos a empezar por uno sencillo. Así que voy a empezar, por ejemplo, por el ejercicio 1. ¿Tá? En este caso, la función de estudio es un 3x más 2 sobre x menos 4. Bueno, vamos a aprovechar para recordar algunas cositas. A esta función me piden entonces estudiarle dominio, ramas infinitas y asíntotas. El dominio es siempre el punto 1 de los 14 que le vas a estudiar a una función. Las ramas infinitas es el punto 5 de los 14 que le estudio, y las asíntotas es el punto 6. ¿Tá? Bueno, muy bien. Lo primero que hago es observar que esta función con la que voy a trabajar en realidad se ajusta a lo que yo llamaba un modelo racional homográfico. ¿Por qué? Porque era una función que venía dada por cociente de 2 polinomios de primer grado. Estas funciones fueron estudiadas en detalle el año pasado, ¿tá? Función racional homográfica. ¿Tá? Espero, ya conozco que la forma del dibujo de esa función es un par de ramas de hipérbola. Muy bien. Lo primero que me piden que yo le estudie es el dominio. Y entonces acá vamos a empezar a recordar algunas cosas. Las funciones que tenían problemas de existencia eran siempre de 3 tipos. Primero, las que tenían un denominador que dependía de la incógnita en algún lugar de la expresión. Segundo, las que tenían un logaritmo.
Y tercero, las que tenían una raíz de orden par, vale decir, un símbolo de raíz cuadrada, cuarta, sexta, en fin. Bueno, entonces, esta función que yo tengo que estudiar, ¿tiene algún problema de existencia? Sí, porque tiene un denominador que depende de la incógnita. Entonces, tú empezabas por identificar el problema. El problema es que hay un denominador que depende de la variable independiente. ¿Dónde me va a dar problemas? Donde ese denominador se anule. ¿Por qué? Porque si este denominador se anula, dividir por 0 no existe en matemática. Bien, entonces fíjense que ese denominador se anula si la x vale 4. ¿Tá? Vale decir, si la x vale 4, esto se hace 0 y dividir por 0 no existe en matemática. Entonces decíamos que el dominio de esta función, que era donde sí existía la función, eran todos los reales excepto el 4. Y así lo marcábamos. Bueno, también decíamos que ya podíamos empezar a hacer un pequeño croquis de situación, ya con el estudio del dominio de la función, y lo que me está diciendo este dominio que acabo de determinar es que por 4, yo voy a tener una recta paralela al eje de la Y, que el futuro dibujo no va a cortar ni tocar. Esto era lo que yo llamaba una asíntota vertical. Así que vuelvo a repetir, las asíntotas verticales son detectadas al estudiar el dominio y son rectas paralelas al eje de la Y que pasan por esos puntos de no existencia. Muy bien, terminaste de estudiar el dominio, ahora me piden que yo estudie las ramas infinitas. Es decir, lo que yo abrevio como RIAS, quieren que yo analice cómo se comporta esta función cuando la variable independiente, la x, se corre para el más y para el menos infinito. Entonces vamos a empezar por estudiar, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de este 3x más 2 sobre x menos 4. Entonces, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Como él tiende a más infinito, todo tu numerador tiende a más infinito. Y abajo lo mismo, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Como él tiende a más infinito, todo abajo tiende a más infinito. Y entonces obtengo una indeterminación. ¿Cómo voy a levantar esa indeterminación? ¿Cómo me voy a deshacer de esa indeterminación? Bueno, como es un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios, regla 2, tenía que levantar la indeterminación tomando término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo. Voy a simplificar, el límite de una constante es la constante. Y entonces, como la RIA te da un número, vamos de nuevo a la tabla que les mostré hoy más arriba, esta tabla te conviene imprimirla y tenerla separada, ¿ven? Cuando la RIA me da un número, tengo una asíntota horizontal de ecuación y igual ese número, ¿está? O sea que acá tenemos una asíntota horizontal de ecuación y igual 3, para x tendiendo a más infinito. Si yo voy a interpretar este resultado que acabo de obtener en un croquis, sería ir a mi par de ejes coordenados, y entonces lo que me está diciendo esto es que cuando la x se corre para el más infinito, en el eje de la Y tiendo a tomar el valor 3. Entonces, por 3 aparece una recta paralela al eje de las x, a la cual el futuro dibujo tenderá a pegarse en la medida que te vas hacia el más infinito, no sé si por arriba o por debajo del mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, luego van a tener que estudiar, y
fíjate una cosa, la tabla de clasificación de asíntotas te dice, bueno, tenés una asíntota horizontal y terminó. Te vas de la tabla, te sacó para afuera. Y se supone que vos deberías volver a entrar a la tabla, pero ahora analizar qué te pasa hacia el menos infinito. Entonces, siguiente paso, voy a calcular el límite de mi función cuando x tiende a menos infinito. Es decir, el límite de ese 3x más 2 sobre x menos 4 cuando x tiende a menos infinito. Y otra vez, expresión polinómica arriba, tendencia infinita, va a gobernar el comportamiento del numerador, el término de mayor grado, él va a tender a menos infinito, todo tu numerador también. En el denominador lo mismo, expresión polinómica, tendencia infinita, gobernará el término de mayor grado, como él va a tender a menos infinito, todo el denominador también. Y esto será una nueva indeterminación. Como es generada por cociente de polinomios, voy nuevamente a la regla 2 y lo levanto tomando término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, cancelo y me vuelve a dar la constante. Quiere decir que acabo también de detectar una asíntota horizontal de ecuación y igual 3 cuando la x tiende hacia el menos infinito. O sea que también cuando te corres para allá, tenés, en este caso, la misma asíntota horizontal. Podría darte la misma asíntota horizontal, darte una distinta, o incluso tener una asíntota horizontal hacia el más infinito y hacia el menos tener cualquier otra cosa. ¿tá? Así que puedo ir también a un croquis, a hacer un estado de situación de lo que acabo de determinar, y entonces simplemente la interpretación de este último límite que acabo de calcular, lo que me está diciendo es que cuando la x se corre ahora para el menos infinito, en el eje de la y ubicas el 3, y entonces tu función, cuando te corres hacia el menos infinito, tiende a pegarse a esa asíntota horizontal, no sabemos si por arriba o por debajo. ¿tá? Y esa sería entonces la interpretación que hacemos hasta acá. Otra vez la tabla me largó para afuera y entonces ya lo que puedo concluir es que asíntotas oblicuas obviamente no hay. Bueno, vamos a pasar a otro de los ejercicios que tenemos en ese repartido práctico. Voy a tomar ahora uno que esté un paso más complicado. Voy a ir, por ejemplo, al 5, donde la función ahora de trabajo es valor absoluto de un x2 menos 4 sobre 3x y todo menos 1. Bueno, una pequeña aclaración que quiero hacer. Cuando ustedes tienen que trabajar con una función que tiene por lo menos un valor absoluto fuera de un logarimando, les conviene empezar por aplicar la definición a ese valor absoluto que tienen en juego para decidir en cuántas y cuáles zonas hay que dividir el estudio de la función. ¿tá? O sea, para decidir cuáles son las zonas de trabajo. Así que vuelvo a repetir que esto es cuando tenemos valores absolutos fuera de un logarimando. Si el valor absoluto está en un logarimando, como te pasa, por ejemplo, acá, en este, ¿tá? No así en este, entonces acá no hacemos eso. Es solo para los valores absolutos como aquí, como aquí, como aquí, que están fuera de un logarimando. Entonces, vamos a empezar por aplicar la definición para decidir cuáles y cuántas son las zonas en las que hay que descomponer el eje real de trabajo. Entonces, ustedes saben que por definición el valor absoluto se va a sustituir por lo mismo sin barras cuando
lo que estaba dentro de las barras era mayor o igual que 0. Y si no, se va a cambiar por la misma expresión con un menos delante cuando lo que estaba dentro de las barras era menor que 0. ¿Está? Y ahí tenemos la definición a nuestro valor absoluto. Por supuesto que acá hay que resolver estas inecuaciones que ya habíamos dicho que en realidad eran la misma inecuación, que cambiaba solamente el sentido. Voy a resolver en detalle, por ejemplo, la que está arriba. Fíjense que ustedes ya tienen un solo término en el primer miembro de la expresión, porque a la altura del signo de desigualdad no hay ningún signo de más o menos que separe términos. Este primer miembro consta de un solo término racional, y entonces hay que estudiar ceros y signos del numerador, denominador, después cociente, y recién ahí marcar las zonas que te sirven. Entonces, el numerador tenía raíces más 2 y menos 2. Arranco a la derecha porque es una expresión polinómica con el signo del término de mayor grado, paso por raíces simples, cambio. El denominador, que tiene raíz 0, arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado, y el cociente, bajamos todo. Acuérdense que los valores que anulan el denominador en el cociente son no existe. Más por más, más. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y recién acá marcaría la zona de los mayores o iguales que 0. Como es igual a 0, subo derecho, los no existe se descartan, y acá sería así. Bueno, la otra inecuación es la misma, entonces ya anoto el resultado, el cociente, ¿sí? Acá era raíz, no existe, el 2 es raíz, el signo era el mismo, pero ahora te vas a quedar con las zonas de los menores que 0. Menores estrictos que 0, y sería acá. Resumidas cuentas, cuando el único valor absoluto que tengo en la expresión es este, tu eje real de trabajo tiene por separadores el menos 2, el 0 y el 2. Tenemos una zona A de trabajo, una zona B. A esta, entre 0 y 2, donde se comporta igual que a la izquierda del menos 2, le pongo el mismo nombre. Y esta también será B, porque acá se comporta igual que aquí. Y lo que hago es entonces razonar dentro de cada una de estas zonas por qué cambio mi expresión. Por ejemplo, cuando esté en una zona A, donde el valor absoluto es negativo, la función va a tener que cambiarse el valor absoluto por esto, y luego tenías el menos 1 que estaba acá. Y cuando yo esté en una zona P, donde el valor absoluto es positivo, ¿ven? En una zona B es positivo, lo vas a cambiar por esto. Entonces tendrás x2 menos 4 sobre 3x menos 1 para la expresión. Bueno, pasamos a la otra videoconferencia con el mismo ID.